En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 18 de marzo de 2024. Continúan aflorando informaciones que no están siendo muy conocidas por el gran público, porque ya saben que está todo el mundo pendiente de si hizo bien o no el novio de Ayuso la declaración del impuesto de sociedades del año 2020-2021. Pero teniendo en cuenta que, oye, no lo vamos a negar, están consiguiendo tener el efecto que se buscaba, y es que no se hable del caso Europa, lo cierto es que las informaciones siguen aflorando. En este caso tenemos varias exclusivas. La primera de ellas la publica Es Diario, no confundir con El Diario de Escolar, que por mucho que dice investigación, no, invesfiltración, más bien. Pues es lo que viene a decir es que un tercer sponsor de Begoña Gómez subió un 3.900% su facturación al gobierno. En este caso se habla del grupo Barrabés, que apoyó la plataforma Wakalua, que es la que sirvió de soporte a Begoña Gómez para protagonizar esos eventos. Ató lazos tan personales que sus dirigentes comparten cátedra con la propia mujer del presidente del gobierno. Su facturación al Ejecutivo de Sánchez creció exponencialmente en paralelo, o casualidad, y esto hizo que, con el Partido Popular, que también recibía contratos, en este caso de $500.000 de euros, pues con el Partido Socialista, con Sánchez a la cabeza, pasaron a 20 millones de euros. Esto es un 3.900% más. Eso sí, creo que en la declaración del impuesto de sociedades del 2020 la hicieron fenomenal. O sea, que no se preocupen ustedes, aquí no hay nada. No hay nada que preguntar ni nada que investigar. El Confidencial también publica hoy que Globalia Corporación, ya saben, la matriz de Europa, ha reconocido oficialmente que Begoña Gómez se reunió en junio y en julio de 2020 con Javier Hidalgo. A su vez, Voz Populi hoy publica que Javier Hidalgo se reunió 2 meses antes del rescate de Europa con el comisionista del caso Koldo, con Víctor de Aldama. Pero esto, ¿por qué será? No parece relevante. En medio de esas dos citas, el gobierno de Pedro Sánchez aprobó el mecanismo de rescate de empresas privadas afectadas por el COVID y justo 4 meses después, Europa acabó recibiendo 475 millones de euros. Repito, 475 millones de euros. ¿Coincidencia? ¿Quién sabe? Ya saben que el Partido Popular había denunciado frente a estas cosas que se crean, estos institutos, como ahora dicen los de Sumar, vamos a crear un instituto para combatir la corrupción. Bueno, pues hay de estos rollos que se dedican a analizar el conflicto de intereses y que han dicho que no hay nada. Pero lo sorprendente es que eso de quién depende, ¿no? Pues del gobierno. Pero claro, antes se hacía pues el juego de mira qué independiente es esto que hemos creado. Pero es que no lo ha anunciado el propio gobierno. Es que antes que lo anuncie en la oficina de conflicto de intereses, el instituto ese, o como se llame, que no vale para nada, lo ha anunciado el propio gobierno. Pero aquí ya da igual. Es que lo controlan todo. Si están filtrando información confidencial continuamente y lo han reconocido públicamente, pues imagínense lo que les preocupa reconocer abiertamente y decirlo ellos, que el gobierno se adelante a lo que tiene que decir esta oficina. Y han archivado la causa. Bueno, también es verdad eso de archivar la causa, entre comillas, que ahí tampoco iba a salir gran cosa. Lo importante son los juzgados y lo importante es seguir la pista, porque hay más información al respecto. En este caso, que Europa firmó un contrato confidencial, esto también lo publica el Confidencial, con el IE Africa Center de Begoña Gómez en enero de 2020, por el que se comprometió a pagar el centro de estudios que dirigía la mujer de Pedro Sánchez un total de 40.000 euros anuales. Esto es lo que refleja ese documento al que ha tenido acceso el Confidencial, como digo, estas dos últimas exclusivas, que son los que más están tirando de esa línea. Seguramente ahora, como viene Semana Santa, pues las informaciones se quedarán un poco en el olvido, pero es evidente que aquí es donde está lo gordo. Porque también conocemos que Begoña Gómez se reunió con Víctor de Aldama, se reunió con Javier Hidalgo, Víctor de Aldama, el comisionista del caso Koldo. Justo mientras están reuniendo, de repente ya consigue patrocinios de todo tipo y a su vez los que le patrocinan consiguen aumentar sus facturaciones
de forma milagrosa y también obtienen un rescate de 475 millones de euros. Y esto parece que no le importa a nadie. Dinero nuestro, por supuesto. Pues no, nadie habla del asunto, porque ya saben que lo grave es no hacer como corresponde el impuesto de sociedades. Pero vamos, también tenemos, ya saben ustedes, que ha arrancado, podemos decir, ya casi la campaña electoral de las elecciones catalanas, que serán dentro de un mes y medio. Pero ya este fin de semana el Partido Socialista ha tenido a Pedro Sánchez, Zapatero, y ahí estaba, por supuesto, Salvador Illa. Todo, eso sí, pasando, ya saben que Pedro Sánchez se presentó en Barcelona, no sé si ustedes lo recuerdan, con esa bandera nacional, la bandera de España gigantesca. Pues de eso hemos pasado al Segadors. Así es como, bueno, vienen estos tiempos, hay que adaptarse y ya pues parece que la cuestión de la bandera de España, no, el Segadors. Y eso sí, luego acababan el acto entonando la Internacional. ¿Ustedes se imaginan que un partido político en España terminase sus actos con el cara al sol? Pues bueno, esta es la manera que tiene de actuar el Partido Socialista y también es cierto que, claro, como nadie se escandaliza, pues aquí todo vale. Y fíjense si todo vale que Salvador Illa decía esto y ahora escucharemos lo que decía hace escasos meses. Por eso los catalanes me han oído hablar muchas veces de pasar página. Sí, he dicho esto, muchas veces. Hay que pasar página. Cataluña tiene que pasar página. Esto es lo que he dicho. Pero también ha dicho esto. Y ni amnistía ni nada de eso. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía ni nada de eso. Lo que es fascinante es el electorado del Partido Socialista. ¿A qué Salvador Illa aplauden? Porque esta gente tiene como un trastorno de la personalidad. Hace unos meses era ni amnistía ni nada de eso. Lo repito para que quede claro. Y todos aplaudían. Ahora dice lo contrario y todos aplauden también. La verdad es que es maravilloso. Tiene que ser complicado, ser votante del Partido Socialista. Porque menudos malabares tienen que hacer para justificar lo injustificable. También aparecía Pedro Sánchez y aprovechaba, ¿para qué? Pues para que esa cortina de humo que ha estado y que sigue a día de hoy actuando en la mayoría de medios de comunicación y que nadie se plantee, oye, tu mujer, Air Europa, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque es evidente que pasa algo. Salvo que todas las informaciones que conocemos son todas o casualidad. Que debe ser, bueno, ni cuando se inventó la Coca-Cola y empezó a tener auge, tenía tanta rentabilidad invertir en ella. Pues que inviertes en la mujer del presidente del gobierno, oye, se te dispara la facturación. Pero no, eso no ha sido lo que ha hablado Sánchez, sino de lo que ha hecho es de qué. Pues imaginen ustedes. Ya sabemos qué significa la patria para la derecha y la ultraderecha. Su patriotismo acaba en sus bolsillos. No hay nada más antipatriota que defraudar a Hacienda, porque con los impuestos, todos y cada uno de nosotros que pagamos, financiamos los hospitales públicos, la educación de nuestros hijos, la dependencia de nuestros mayores, las jubilaciones de nuestros mayores. Por eso desde aquí le digo a la derecha alto y claro que menos lecciones de patriotismo y más cumplir con la patria pagando impuestos. Que el patriotismo es pagar tus impuestos. En fin, ya saben, hay que ser patriota y hay que dejarse expoliar, no vaya a ser, claro, que alguien diga, uy, 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 qué poco patriota. Este rollo también lo escuchamos en su momento cuando se acuerdan que los youtubers empezaron a ir a Andorra. Decían que poco patriotas, que no se dejan robar como es debido, que no se dejan ser arruinados y no tener capacidad de ahorro, todo sea para pagar la educación, que en realidad, bueno, educación, más bien el adoctrinamiento de nuestros niños. La educación es nefasta. Ahí está el informe PISA. Sanidad, bueno, el mismo rollo de siempre. Como si en los países que tienen tasas impositivas infinitamente más bajas que las que sufrimos en España,
Si estuviesen muriendo los ancianos por las esquinas. Y luego ya el colmo cuando dice el sistema de pensiones. Pues es que es una estafa piramidal. Por eso, evadir está bien. Y entre otras cosas hay que recordar que la semana pasada, el jueves pasado, lo que hizo este hombre y todos los que se ponen estupendos con la patria es pagar impuestos, es dejarte robar. La realidad es que ustedes, lo que aprobaron con la ley de amnistía, es que a los malversadores no tengan ningún tipo de condena. Eso es lo que ustedes han aprobado. Claro, que al ciudadano español medio, independientemente de los ingresos que genere, que se tira más de la mitad del año trabajando para pagar impuestos, le digan, no, tú paga, que esto es súper patriota. Y nosotros con ese dinero lo que vamos a hacer es financiar a los que están acusados de terrorismo, alta traición, malversación, sedición. Con tu dinero. Y si dejas de pagar, ¿qué antipatriota eres? Hombre, pues no. No recuerdo un momento histórico como el que estamos atravesando que sea más patriota dejar de pagar impuestos. Porque lo que haces es defender tu nación. Porque lo que están utilizando el dinero público, Sánchez y sus acólitos, es para financiar al golpe. De hecho, escribió un artículo en The Objective, no sé si fue el jueves o el miércoles, no recuerdo. De vez en cuando envío artículos, porque ya saben que la mayoría los escribo en Instagram, pero Instagram tiene limitación de caracteres. Sí, no vaya a ser que la gente lea más de 5 minutos y les explote la cabeza, entonces hay limitación. Entonces, pues claro, hay veces que esos artículos los tengo que enviar, pues bueno, a ABC, a The Objective, y en su momento cuando estaba en El Liberal, pues El Liberal, y era en defensa de la evasión fiscal. Estaba en una conferencia que, por cierto, aprovecho para dar las gracias a todos los que vinieron a esa conferencia que organizó el Instituto Juan de Mariana y que pudimos conocernos personalmente. Mientras estaba en la conferencia me escribe un amigo y me dice, oye, que en el programa este de Risto están diciendo que te paga Ayuso. Ya ha salido un tío diciendo que El Liberal es tuya y tal y cual. Pero, claro, Marta Flitsch, ¿no? Es la que está ahí. Y luego un tipo que no sé ni cómo se llama. Estos son como los periodistas de reconocido prestigio, ¿no? Pues tenemos a Carmen Calvo, son los Carmen Calvo del periodismo, ya saben, juristas de reconocido prestigio, pero luego están estos, periodistas de reconocido prestigio. Cuando se enteren que no era mío, ya, les va a explotar la cabeza. Y segundo, cuando se enteren que yo en mi vida nunca jamás he recibido un céntimo público, pero cuando digo nunca, nunca. A diferencia de toda esta gente. Que yo comprendo que eso les pone nerviosos. Decir, no, es que aquí está lo gordo. Que el del debate derecha-izquierda, no, lo importante es, oye, ¿qué están haciendo ustedes con nuestro dinero? ¿Sufragar el golpe contra la nación? Y dicen que eso es patriota. Es un ejercicio, evidentemente, de antipatriotismo. Yo comprendo que estén nerviosos, porque la verdad es que justo hoy cumplimos 6 meses. Y nos va realmente bien. Yo desde aquí agradezco a todos ustedes, francamente, que estén aguantándonos cada noche. Nos va mucho mejor de lo esperado. Muchísimo mejor. Yo también sacaban en Canal Red el bodrio ese que ha montado Iglesias, aunque ahora se ha hecho un barrio, no sé cómo lo va a gestionar. Si al final dejará Canal Red para dedicarse al mundo de la hostelería. Supongo que cerrará a la hora que le diga Yolanda Díaz, claro. No vaya a ser que algún trabajador fallezca por tener turnos tan duros. Pero se acaban todo esto y dicen, oye, tranquilos. Yo comprendo que estén ustedes nerviosos. Cree el ladrón que todos son de su condición. Lo entiendo. Pero mi liberalismo atroz no se preocupe en que lo moldea la moral cristiana. Es decir, yo estaría a favor siempre de pagar impuestos para que este tipo de personajillos, hombre, pudiesen tener un hogar decente. Ahora, las operaciones estéticas de Marta Flitsch, no, hombre, para eso no. Pero para otras cosas sí, que pueda vivir dignamente, hombre, sí, claro. Que tenga ahí su casa, se pueda alimentar. Para eso sí que estoy a favor de pagar impuestos. ¿Para destruir la nación? ¿Con mi dinero? Hombre, pues no. Y a día de hoy la situación es esa. Y lo mismo dije cuando ocurrió el caso de Ferrovial, que salieron todos estos, fíjate, se va, qué poco patriota es este del Pino, no confundir con Luis del Pino, que se marcha para no pagar impuestos. Que realmente no era una cuestión impositiva, sino una cuestión de seguridad jurídica y otras razones. Pero en su momento escribí, hombre, muy bien, claro. Igual que todos esos youtubers que se van. Como nuestro querido Sergio UTVH, que también le dicen, que te vas y no vas a pagar impuestos, antipatriota. No, muy bien. Bien, ¿qué hace? O sea, que investiguen un poco más, porque la verdad es que me lo comentaron y lo que dijeron, digo, este es el nivel. Un nivel muy bajo.
periodistas de reconocido prestigio. Alcen el nivel. Yo entiendo su preocupación, pero, de verdad, algo más. Salvo que, no sé, también a lo mejor Rafael del Pino me ingresó pasta por poner el tuit. A mí no me ha llegado, ¿eh? La verdad es que es una pena. Porque todos esos cheques... Yo los únicos ingresos que tengo, más bien movimientos, podemos decir, de las instituciones públicas, son todos pagar la cuota autónoma todos los meses, 511 euros, más las declaraciones trimestrales. Tengo una mala suerte, a ver si algún día recupero algo. Pero en fin, hablando de recuperar, los que no recuperan, desde luego, el sentido común, ¿quién es? Pues el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que hoy ha concedido una entrevista a OK Diario y, bueno, ha dicho muchas cosas. Dos que son los que más boom han tenido. En primer lugar, decir que esto que le hacen a Isabel Díaz Ayuso es una cuestión de machismo. Hombre, no sé. O sea, es que aquí vemos cómo el mindset del PSOE se ha instalado perfectamente en Alberto Núñez Feijóo. Que si criticas a Ayuso es machista. Hombre, no es machista. De hecho, critican a Ayuso porque no pueden con ella. Si usted fuese incómodo realmente, no se preocupe que estaría escuchando con su rollo este que dicen, ya saben, que es que con el narcotraficante Marcial Dorado estaría usted todos los días siendo sometido a lo que está siendo sometida, en este caso Isabel Díaz Ayuso, desde hace muchos años. Pues que lo cierto es que usted no es incómodo. Pero ¿qué tendrá que ver el machismo con esto? ¿O es que al caso las informaciones que se publican sobre Begoña Gómez o preguntar sobre eso también es machismo? El comodín este estúpido de que ahora si hablas sobre una mujer, entonces es que eres machista. Pero para que vean hasta qué punto ha profundizado ese PSOE State of Mind que también relata Quintana Paz, escuchen a Alberto Núñez Feijóo cuando le preguntan, oiga, ¿usted con Vox formaría gobierno o no? Escuchen. ¿Sigue con la idea de no meter a Vox en el gobierno de España si necesita su concurso para ser presidente del gobierno? Sí. Sí, sigo con esa idea. Creo que en este momento España necesita un proyecto reformista, un proyecto europeísta, y creo que Vox, al menos lo que está haciendo en el Congreso de los Diputados, no se puede considerar una acción reformista y una acción europeísta. Lamentablemente no he visto el interés de Vox por confluir en esas políticas. Pues dice que no. Para empezar, ¿qué gobierno? Porque claro, este hombre ha visto las encuestas publicadas de las últimas semanas y le está pasando lo mismo que le pasó en julio, que se las está creyendo. Se las está creyendo. Y ya habla de formar gobierno. ¿Pero qué gobierno? Te están desmontando la nación. Te la están desmontando ahora mismo. Y tú te crees que te vas a ir a unas elecciones y que vas a arrasar y así dirás a estos de Vox los margino. Claro, esto, ¿por qué no lo pueden hacer los de Vox? Con, obviamente, buen criterio, pero es para dejar caer la Comunidad Valenciana, que habrá que recordarle a Feijóo por qué gobiernan ahí, Baleares, Extremadura y otras tantas. Ayuntamientos, todos los que usted quieran. Este rollito de no, Vox no, Vox no. Estos apestan, son los apestados. Pues si eres coherente, oye, ¿por qué has firmado en Comunidad Valenciana? ¿Por qué has firmado en Extremadura? ¿Por qué has firmado en Baleares? Valencia. Y otros tantos ayuntamientos. Europeísta. Este es un concepto que a mí me fascina. Yo me reconozco como europeísta. Ahora, si ser europeísta es ser von der Leyen, no, ahí no. Si es aprobar las políticas verdes que empobrecen a nuestros queridos agricultores, ahí no estoy. Si es este rollo multicultural que lo que está suponiendo es el fin de la convivencia auténtica y genuina, hombre, desde luego que ahí no estoy. Pero es que parece que solo hay una manera de ser europeísta, y es siguiendo las doctrinas de von der Leyen y toda esta tropa. Y no es cierto. Lamentablemente no confluimos. Hombre, no, lamentablemente no. Coño, es el único partido que hay en el Congreso de los Diputados que está en contra de los rollos que usted defiende, porque usted dice reformista. Vale, ¿qué va a reformar usted? ¿Qué le diferencia a usted del Partido Socialista? La amnistía, bien. No pactaré con los secesionistas. Bueno, en esa entrevista también reconoce que claro que sí, que ellos hablaron con Junts, que no negociaron, pero hablaron. Que el IRPF lo va a bajar a las rentas menores de 40.000 euros. ¡Qué reforma! No vamos a reconocer España como gobierne Núñez Feijóo en solitario.
Los temas fundamentales, y nada. Y todo esto teniendo en cuenta que hay elecciones en Cataluña, como bien saben, en un mes y medio, y discutiendo el candidato, que no les gusta Alejandro Fernández, que quieren a Dolors Montserrat, que ya saben que está en el Parlamento Europeo y ciertamente haciendo un buen trabajo, y que como Alejandro Fernández sacó 3 diputados y solo, ya saben que en este caso fue por Barcelona, que siguiendo la lógica del PP, entiendo que el PP no debería presentarse ni en Gerona, ni en Lérida, ni en Tarragona, ¿no? ¿No le decían ustedes a los de Vox, no se presente que no han sacado aquí ningún escaño? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Solo se van a presentar en Barcelona? ¿Verdad que no? Es el complejo estúpido y siempre creyendo que van a conseguir que los que jamás, nunca les han votado, les votarán en algún momento. Rindiendo todas las banderas y aceptando todas y cada una de las imposiciones ideológicas de la izquierda, se creen que así van a conseguir gobernar. Y no se dan cuenta que lo que tienen enfrente es una maquinaria propagandística que va a acabar con ellos. Y si dijésemos, bueno, acaba con el PP, pues bueno, no pasa nada. No. Pero es que realmente el problema que tenemos con la oposición en España, PP y Vox, y estos mensajitos de no, hay que demonizar a Vox, que es lo que hicieron en julio, pensando que así van a ir a votar al Partido Popular, lo que hace es que Sánchez siga en el poder. Y si Sánchez sigue en el poder, desde luego que el PP, en fin, estará ahí eternamente en la oposición hasta que se aburra Sánchez y acabe con ellos. Pero el problema es que de eso, del cambio de gobierno, depende la supervivencia de la nación española, que es lo gordo. ¿Es así de triste? Es así de triste. Y parece que no se quieren enterar. O lo que es peor, que se enteran y están muy cómodos en su situación. ¡Comenzamos! Recibimos ya a Javi Sanz. ¿Qué tal, Javi? Pues muy bien, Jan, otro lunes más aquí contigo y con la audiencia, así que muy contento. No tanto por el resultado del Atleti. Bueno, era de esperar, ¿no? La verdad que era de esperar. De hecho, yo ayer ni vi el partido. Porque jugaba Alcaraz Medvedev en la final de Indian Wells y prefería ver ese partido que el Atleti. Bueno, no, de hecho, cuando íbamos perdiendo 3-0 dije, me paso al tenis directamente, que fue 3-0 rápido, además, o sea, que no hubo muchas sorpresas. Bueno, pero hay que decir que el muñequito este que tienes ahí del Atleti, eso es para la Champions, ¿eh? Nunca dijimos que era un amuleto para la Liga. Efectivamente, yo puse ese muñeco solo para ganar la Champions League. De hecho, contra el Inter funcionó y yo sinceramente tengo una corazonada. ¿A quién os ha tocado vosotros? Al Borussia Dortmund. Joder, qué fácil, tío. Por eso. Y luego nos tocaría al ganador del Fútbol Club Barcelona, Paris Saint-Germain, Mbappé. Mbappé, que va a venir al Madrid. Yo no quiero que venga. Pues yo no entiendo cómo no quieres que venga. A mí me encantaría que viniera el Atlético de Madrid. No, porque el Real Madrid nos ha hecho 2 feos. No quiero que venga. Bueno, que nos liamos. Oye, una pregunta. ¿Cómo vas de idiomas? Bueno, depende. Lenguaje, digo, o sea, de idiomas. Sí. Algunos hablo mejor que otros. Inglés bien, italiano bien. Francés, si lo leo, lo entiendo. Escuchar también, hablarlo yo. Y creo que también. Un poco de chino. Algo de chino, me dijiste algún día. Hace 10 años empecé a estudiar chino. Entonces te puedo decir, que se habla un poco de chino. Y si te digo, Jano, y no solo a ti, sino también a toda nuestra audiencia, que en una misma aplicación hay hasta 14, 14 idiomas disponibles para aprenderlos aquí, rápidamente, así, con el móvil. ¿Qué te parece? ¿Cuál es esa? Fíjate, ¿no? Y además, ¿quieres que te diga todos los idiomas o me lío demasiado? No, dilos. Rápidamente. Holandés. A mí particularmente no me interesa mucho. Danés, inglés, obviamente, francés, alemán, indonesio. Indonesio. Yo 200 y pico millones de tíos hablan indonesio, ¿eh? Ojo. Italiano, noruego, polaco, portugués, ruso. Yo ahí chapurreo también un poquito. Sueco, español y turco. ¿Dónde se pueden encontrar todos estos idiomas? Pues accede a babel.com, B-A-B-B-E-L, pues para conseguir además todos estos idiomas. Y ahora, y aquí lo importante, 3 meses de suscripción y 3 meses gratuito si lo hacéis con el código ELLIBERTAD, todo junto, ELLIBERTAD, como el nombre de nuestro programa. Así que nada, Jano, te invito a ti y también a toda nuestra audiencia a acceder a esta Yo se la conozco. aplicación. Sí, ¿no? ¿Es verdad? Cuando empecé a aprender francés la utilizaba. Y de hecho, mira,
puede ser un buen momento. 3 meses gratis, has dicho. Efectivamente, 3 meses gratis. Pues puede ser un buen momento para retomar el francés. Así que ya saben, Babel, la aplicación para aprender idiomas que funciona y es importante saber idiomas. A mí no se me da muy bien, nunca se me ha dado muy bien, así que yo rápidamente después del programa me la voy a descargar, así que vosotros creo que deberíais hacer lo mismo. Pues ya saben, recuerden poner el código en libertad y yo lo reconozco, yo la he utilizado esta aplicación. Y la recomiendas claramente entonces, sí, ¿no? Sí. Bien, pues ya está. O sea, más allá de que esto sea un patrocinio, que no vamos a engañar a la audiencia. ¿Qué poner aquí? Espacio patrocinado. Espacio Creo que era muy evidente. Pero te prometo que ya lo he usado, y no es broma. Sí. Sí, y de verdad que me gustaba. Mira, de hecho es que la voy a aprovechar el descuentillo ese. No, vuelve a descargarte la aplicación, Jano. Pues sí, ¿Algún francés. idioma más? Seguro que te viene bien para tus multitud de viajes por ahí por el mundo. Pues que sí. sé que te encantan. Me encantan. Vamos con alguien que no me encanta tanto, que es Almeida, que ha dicho Ayuso, declaraciones. Ayuso. Ayuso me gusta más que Almeida. Ayuso, te cuida. Bueno, Ayuso vamos me a gusta repasar más. la actualidad del día y es que, bueno, pues la polémica que envuelve a Ayuso pues sigue coleando también este lunes y sobre ello, fíjense, le han preguntado directamente de nuevo los periodistas que no dejan el tema al lado, ni mucho menos a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso asegura que entiende el nerviosismo de Sánchez por todo el tema Koldo y se pregunta, aquí lo importante, cómo han llegado los datos de un particular a los medios de comunicación. Las palabras de Ayuso. Yo entiendo que el gobierno esté a la desesperada y entiendo que intenten repartir y hacer las cosas a su manera, pero tendrá que rendir cuentas de por qué utiliza los medios del Estado y los poderes del Estado contra un particular por un fin tan espurio como es intentar acabar con un adversario político. Es gravísimo. Además, pueden ser que los datos de nadie, de ningún español, estén dando vueltas por los medios de comunicación, cómo han llegado a los medios y desde dónde se filtran las cosas, cómo no se han garantizado y no se ha protegido a un ciudadano que tiene una inspección fiscal. Eran las declaraciones, Jano, de Isabel Díaz Ayuso, que al igual que comentamos el jueves, yo no sé si les favorece seguir dándole importancia al tema. Incluso a lo mejor ya lo cogen como un argumento para atacar a Sánchez y su forma de hacer política. No, lo que es evidente es que, bueno, esto como ya lo sabemos, es que lo ha reconocido la propia ministra, es que lo ha reconocido María Jesús Montero, ha dicho, sí, nosotros estamos utilizando y somos nosotros los que estamos filtrando esta información. El tema, que esto nos lo decía Ruiz Jarabo el jueves, que lo entrevistamos aquí, que hay que recordar que fue exdirector general, Sí. que decía, esto, si quieres, sabes de dónde ha salido. El tema es eso, que se pueda saber, porque esto tiene consecuencias, evidentemente, que es una ilegalidad absoluta, y que el propio gobierno español lo reconozca, es que es una cosa fascinante. De hecho, fíjate, porque directamente el alcalde de Madrid, al que también le preguntaban por este asunto, ha pedido la dimisión del fiscal general del Estado por, dice Almeida, filtrar todo este asunto. Pido la dimisión del fiscal general del Estado por haber dado la orden de filtrar un documento que forma parte del secreto profesional y de las conversaciones entre dos abogados, el fiscal y el abogado, en este caso, de la parte querellada. Porque hay que poner límites a la persecución, al señalamiento y al hostigamiento al adversario político. Y la utilización del Ministerio Fiscal de manera torticera por parte del fiscal general del Estado, que es quien da la orden personalmente de filtrar un documento que forma parte del secreto profesional, es un hecho gravísimo y casi sin precedentes. Bueno, eran las palabras de Almeida y también la petición. Es el comodín, ¿no? Yo creo que en política ya se pide la dimisión por todos y luego nadie dimite. Pero Almeida dice una cosa, dice, casi sin precedentes. No, el precedente es Montoro. Es Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda del Partido Popular. Ese es el precedente de utilizar Hacienda para perseguir a periodistas y a políticos. El precedente, sí, Cristóbal Montoro, del Partido Popular. El peor ministro de Hacienda que ha tenido este país. Bueno, ahora está María Jesús Montero, que ha conseguido superarlo. Pero este rollo de empezar a decir, utilizo mi impunidad para el chantaje y la extorsión, esto empezó Cristóbal Montoro. Y luego Almeida se pone estupendo. Y acuérdate cuando Almeida filtraba y ayudaba para ver si nos cargamos a Ayuso, que nos acordamos, Almeida, que tú estabas con Casado. Te pones estupendo.
Ahora diciendo, ay, esto es que no hay derecho. La política es tan repugnante. Ahora van de mejores amigos. Estoy de acuerdo, es que la política es asquerosa. Sí, lo que estamos viendo en España últimamente es tremendo. Sí, en fin, nos vamos, que no sé qué en redes, ¿no? Una tal Carla Galeote. Es que efectivamente, Jano, vamos a cambiar radicalmente de tema y como bien ha dicho Jano, que aunque no se entere del asunto, yo os lo cuento, nos vamos al mundo de las redes sociales y fíjense porque ha habido mucha polémica por el traje de una influencer, o como se llamen esta gente, en una gala de influencers, valga la redundancia, que se llama los premios Ídolo. Y es que Carla Galeote, bueno, que es popular en redes sociales, no sé si ustedes la conocen, por apoyar las consignas feministas de Irene Montero, entre otras, se presentó a la alfombra roja de dichos premios, atención, con un traje conjunto entre pantalón y chaqueta, y en la parte trasera de la chaqueta, de la americana, los nombres de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en el año 2023, es decir, 58 nombres. Y ahí saltaba la polémica. Primero vamos a escuchar a esta chica defendiendo por qué decidió ir a estos premios con esta americana. Pues hoy llevo un look que he intentado, como con toda la empatía y toda la solidaridad, empezar a reivindicar una problemática que es a diaria, ¿no?, en nuestro país, que son básicamente las víctimas de violencia de género o de violencia machista en nuestro país. Vengo aquí con un mensaje que es por todas, porque no solamente por las asesinadas, que son estas de aquí, que son los 58 nombres de mujeres que fueron asesinadas por violencia de género, sino también por las supervivientes y las que están sufriendo algún tipo de violencia machista. Vengo con ellas, además, este color, que no sabía que sería el de la gala, pero un color sangre, porque se está derramando mucha por violencia machista. Ya de por sí sorprende que hable de derramamiento de sangre y tenga como una sonrisa en la cara, Jano, pero bueno, no te veo muy interesado. No, pero no, ¿sabes lo que pasa? Que es que esto es, o sea, ya sabes que la generación sin tragedia solo le queda la sobreactuación, pues es este esperpento. Pues que estoy flipando. Efectivamente, y obviamente este esperpento no ha pasado desapercibido, ni muchísimo menos en las redes sociales, y también muchas mujeres que han criticado justamente este gesto, como por ejemplo Marina Torre, que por cierto es compañera, presentadora del programa El Refugio, que os invito a que se pasen por nuestro canal de YouTube para verlo. Decía Marina en este tuit que ya estamos viendo en pantalla, imagina que uno de esos nombres es de alguien cercano y tienes que verlo adornando la chaqueta de alta costura de una influencer. Imagina indignarte, decía Marina también, y que el malo seas tú. No solo Marina, también muchos usuarios más, que vamos a repasar alguno de ellos. Héctor, vamos a ver el siguiente, que decía, abro comillas, me imagino el nombre de alguna mujer que quiero y aprecio en esta chaqueta, la chaqueta de esta muchacha, con, y es aquí lo importante, donetes, la cerveza Alhambra por atrás, que aparecía en la alfombra roja de fondo. Decía esta usuaria, me da un ictus. Y por último, este también que vamos a ver, usar nombres de mujeres asesinadas como reclamo publicitario, por si alguien todavía cree, decía este usuario, que les importan algo las víctimas a manos de sus parejas, Jano. Pues sí, la verdad es que bien poco. Por cierto, ya que hablas del refugio este domingo, es decir, ayer, el programa que hicieron, maravilloso, según tipo por una sátira, 40.000 euros de multa. 40.000 euros. No he visto el programa, la verdad. He leído el titular, pero no lo he visto. Pues del caso de la manada, además, ¿no? Sí, que sí, de sí. hecho Netflix justo ha estrenado un documental del caso de la manada que sí me he visto. Pues el programa de ayer, súper interesante para cuando digan, no, hay la libertad de la democracia. Sí, sí, sí. Miren el programa de ayer. Nos vamos con Trump, que esto sí que ha sido un escándalo. Esto ha sido un escándalo, pero mayúscula. Esto... Fíjense, vamos a contarlo detalladamente. Política internacional. Este domingo, en decenas de medios de comunicación, bueno, pues ha corrido como la pólvora unas supuestas declaraciones de Donald Trump en las que, según estos mismos medios, decía que si no ganaba las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos, bueno, pues habría un baño de sangre en el país. Así lo han anunciado, de verdad, decenas de medios de comunicación ayer mismo domingo. Este titular, como decía, se replicaba además en medios de distinto tipo de ideología, de líneas editoriales. Aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, la agencia EFE titulaba Trump augura un baño de sangre si pierde las elecciones de noviembre. Algún titular más que podemos ver ahí, Jano. Pero claro, yo cuando vi estos titulares, vamos a ver algunos más, pensé, aquí, Jano, tiene que faltar contexto. Sí, sobre todo cuando hablas de Trump, ya sabes. Tiene que faltar contexto. Y es que, fíjense, porque Trump justamente faltaba ese contexto, se refería a la industria automovilística estadounidense.
¿Por qué? Pues fíjense, en un mitin en Ohio celebrado este sábado, el expresidente criticaba las políticas del actual mandatario, de Joe Biden, de favorecer la fabricación de coches fuera del país, principalmente en México, en el país vecino. En esta línea, Trump además expresaba su intención de incrementar los aranceles a los coches manufacturados en el extranjero y mandaba ese mensaje: habrá un baño de sangre, pero en el sector automotriz. Lo peor de todo es que hay un vídeo de 1 minuto que vamos a ver a continuación donde se ve perfectamente el contexto y las declaraciones de Donald Trump, que parece que todos estos medios que hemos visto o no han visto el vídeo o realmente lo han querido manipular. Estas son las declaraciones reales del expresidente de los Estados Unidos. Massive plants where they're going to build the cars in Mexico and they think that they're going to sell those cars into the United States with no tax at the border. Let me tell you something to China. If you're listening, President Xi, and you and I are friends, but he understands the way I deal, those big monster car manufacturing plants that you're building in Mexico right now, and you think you're going to get that, you're going to not hire Americans, and you're going to sell the cars to us now, we're going to put a 100% tariff on every single car that comes across the line, and you're not going to be able to sell those cars. If I get elected, now if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole, that's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country. That'll be the least of it. But they're not going to sell those cars. They're building massive factories. A friend of mine. Estas son las declaraciones reales de Donald Trump, Jano, que yo de verdad... O sea, entiendo que haya líneas editoriales, entiendo que haya opinión, entiendo un montón de cosas, pero esto, la verdad, que yo me quedé completamente alucinado. Pues está pasado. Ejemplos como estos, en el caso de Trump, tenemos unos cuantos, sobre todo porque suele ser que un corresponsal lanza y el resto empiezan a copiar y los titulares, como hemos visto, es que son idénticos. O sea, no se han tomado ni la molestia, han cogido, copiar, pegar, publicar. Este es el nivel periodístico. Y sabes lo que pasó al día siguiente, ¿no? Esos titulares han cambiado. Sí, claro. Porque no cambias la URL, cambias el titular. Sí. Y el titular ya no aparece así. Exactamente, pero ya una vez muchos lo han leído. ¡Ay, fíjate! Totalmente, ya se ha olvidado. ¡Qué tragedia terrible! En fin, también tenemos internacional Rusia. Sí, rápidamente vamos a repasar, bueno, pues las elecciones de Rusia, donde obviamente no ha habido ningún tipo de sorpresa. Vladimir Putin ha arrasado en estas elecciones con casi el 88% de los votos, según fuentes rusas, por supuesto, frente a otros 3 candidatos, bueno, pues que prácticamente les habían puesto ahí el Kremlin pues para un poco parafernalia, digamos. De esta manera, el presidente renueva el cargo por 6 años más, es decir, va a estar en el poder de Rusia hasta el año 2030. Tras la victoria, Putin ha agradecido a los rusos por su confianza, ya que va a ayudar, ha dicho, al país a ser más fuerte y efectivo. Además, con respecto a Ucrania, y aquí lo importante, Putin, atención, ha advertido de que si Macron o cualquier líder occidental manda tropas a esta guerra, a la guerra en Ucrania, esto podría precipitar una tercera guerra mundial sin precedentes. Y concluyó, Jano, nadie podrá con nosotros. Bueno, por ahí qué modesto, ¿eh? Solo ha dicho que gana por el 88%. Yo calculo, ¿cuánto has dicho que son las próximas? 2030, ¿no? En el año 2030. Ahí yo creo que el 98, por lo menos. Si no, será decepcionante. A ver si se presenta. Bueno, exacto. Algunos dicen que está mal de salud. Por eso. Pero esto es como, claro, ya al final se publica... Y son 6 años de poder en Rusia, no 4. Así que, ojo, 6 añitos más. Sí, pero dicen que está mal, no sé. Bueno, a mí lo que me tiene preocupado es lo de Kate Middleton. Ahí sí que estoy... Bueno, estaremos muy atentos, es verdad. Eso me tiene... En 24-48 horas. Eso dicen. La BBC dijo ayer que en 24-48 horas un comunicado de la Casa Real. Veremos en qué queda el asunto. De momento nos vamos a la tertulia. Vamos para allá. Arrancamos la tertulia y damos la bienvenida a fichaje casi ya de primavera. ¿Estamos ya en primavera? No, todavía no, ¿no? Casi. Estamos casi. ¿Te puedes creer que no sé cuándo empieza la primavera? Todavía no. Solo que el problema es que estamos teniendo unas temperaturas pues de primavera, pero... ¿Y cuándo empieza la primavera? Tampoco lo sé, pero en pocas semanas... Pasado mañana, ¿no? El 21, ¿no? Sí, pero no me he ido tanto, tío. Yo pensaba que eran un par de semanas todavía. Bueno, ya que se ha adelantado, Luca Constantini, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Menos mal que estás tú aquí para decirnos cuándo empieza la primavera, pero como les decía, tenemos el fichaje, ya podemos decir primavera. Alejandro Entrambas-Aguas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas. Pues un placer estar aquí. Tenía muchas ganas porque soy oyente del podcast y poder participar hoy, pues la verdad es que me hace bastante ilusión.
hasta que veas lo que se vive aquí y no La querrás dinámica, volver. ¿no? Rubén Arranz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo quiero volver siempre, ¿eh? Siempre que me estoy encantado. No sé por qué estamos mal. Antes de arrancar con los temas de actualidad, Alejandro tiene este libro que ven aquí, El rey en el desierto, Juan Carlos I. Yo me considero de los últimos juancarlistas que hay en España. Cuéntanos un poquito este libro, que pueden encontrarlo tanto en Amazon como en su librería habitual. Cuéntanos un poquito lo que relata este libro. Bueno, este libro básicamente lo que hace es desentrañar dos historias. En primer lugar, cómo fue verdaderamente la salida abrupta de don Juan Carlos de España, o más que salida, la expulsión de don Juan Carlos de España, porque cuando don Juan Carlos se instala en Emiratos Árabes Unidos en agosto del año 2020, aquí surgen multitud de rumores y hay quien pudo llegar a pensar que don Juan Carlos se fue por voluntad propia. En este libro se pone nombres y apellidos a las personas, a los miembros del gobierno que ejecutaron la orden de Pedro Sánchez de expulsar al monarca, y de hecho la historia arranca reconstruyendo el momento en el que Carmen Calvo, que en aquel momento era vicepresidenta del gobierno, acude al Palacio de la Zarzuela y tiene una reunión con el que entonces era jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, y con su majestad, con el rey don Felipe, y le comunica abiertamente que el gobierno ha considerado oportuno que don Juan Carlos tenía que abandonar España, ¿no? Eso por un lado, y luego por otro cuento cómo es el día a día de don Juan Carlos en Abu Dhabi, porque aquí a España de vez en cuando nos llega alguna anécdota sobre lo que hace y lo que deja de hacer. Cuento verdaderamente qué es lo que está haciendo, cómo pasa el tiempo, porque él allí lleva una vida muy aburrida, muy monótona. Yo pude estar allí 3 meses en Abu Dhabi, recorriendo muchos de los lugares en los que él habita, para empezar por su propia casa. Pude hablar con él en varias ocasiones y, de hecho, en el libro también una de las cosas que hago es dar la opinión de don Juan Carlos sobre muchos de los temas polémicos, en su mayoría, que le han rodeado durante los últimos años, entre otros el escándalo de Corina y todas las irregularidades tributarias que hemos ido conociendo, ¿no? Para ello me he tenido que reunir con su círculo más próximo, las personas que van allí a verle y que están de manera casi permanente, y bueno, y tratar de hacer una radiografía de la vida de don Juan Carlos de los últimos 2 años. Bueno, pues ya saben, ahí lo tienen. El rey en el desierto lo pueden encontrar tanto en Amazon como en sus librerías habituales. Claro, seguramente si don Juan Carlos hubiese patrocinado los eventos de Begoña Gómez, no estaríamos hablando de esto. Porque Bueno, es súper rentable patrocinar los eventos de Begoña Gómez, Luca. Pues imagino que ha sido un gran error de comercial de Rey. Yo, si me permites hacer una pregunta rapidísima sobre ese tema, ya que tú has tenido, digamos, toda esta información. Yo recuerdo que Iglesias se enfadó muchísimo porque decía que a él no le habían avisado. O sea, no dice, hombre, a mí no me soy vicepresidente del gobierno, o sea, si lo sabía Carmen Calvo, no lo sabía Pablo Iglesias. No sé si tú esto lo sabes, si es verdad, o si hace falta escribir otro libro, Iglesias en el desierto. Pues, a ver... En el bar sería ahora, en el bar. Va a abrir un bar. Un bar en el desierto, podría ser. Mira, por la información que yo en su día pude tener acceso y plasmé en el libro, no. Pablo Iglesias no estaba enterado, como la mayoría de miembros del Consejo de Ministros. Sánchez ordenó personalmente a Calvo que hiciera esta gestión y yo me atrevería a decir que el resto de miembros del gobierno, incluidos la parte socialista, se fueron enterando sobre la marcha de los acontecimientos. O sea, no solo Pablo Iglesias, pero vamos, por responder a tu pregunta, Pablo Iglesias en la historia de expulsar a don Juan Carlos de España no, en ese sentido, no tuvo nada que ver. Yo creo que la parte que sí que tuvo que ver Pablo Iglesias y la facción de Podemos del gobierno fue de los insultos públicos que se le hicieron a don Juan Carlos durante toda aquella época. Bueno, pues vamos a... ¿Tú quieres preguntar algo, Rubén? Nos metemos ya en la actualidad. Yo quería hacer la típica pregunta que ¿volverá a España antes de morir, don Juan Carlos? Bueno, yo siempre escucho a Jaime Peñafiel decir su hijo cargará con esto durante toda su vida y siempre me llama la atención, ¿volverá? ¿Podrá volver? ¿Podrá vivir aquí antes de morir? A ver, él no tiene ninguna restricción para venir a España. Lo que sí que le prohibieron en su día, y la prohibición parece que sigue vigente a día de hoy, es dormir en el Palacio de la Zarzuela. O sea, es algo bastante llamativo, ¿no? Y vergonzoso, hasta el punto de que cuando vino a la jura de la Constitución de la princesa doña Leonor, tuvo que marcharse de España a las 11 de la noche y dormir en Londres, porque no le dejaron dormir aquí, ¿no? Pero por responder a tu pregunta, yo creo que por una cuestión de probabilidad, lo más
probable es que fallezca en el extranjero, al no ser que de repente se ponga malo y que ante la posibilidad de que pueda fallecer decidan traerlo a España para que fallezca aquí, ¿no? Pero por una cuestión de probabilidad lo más seguro es que fallezca en el extranjero. Ahora bien, desde hace varios meses la estrategia que don Juan Carlos tiene es pasar más tiempo en España y, por la información que a mí me ha llegado en los últimos días, además, no tiene previsto regresar a Emiratos Árabes a corto o medio plazo, al menos hasta otoño, aunque sí que mantendrá su residencia fiscal allí. Su objetivo ahora es pernoctar en Suiza junto a su hija, la infanta doña Cristina, más que nada para poder venir a España de manera más asidua. En fin, va a cumplir, me temo, la tradición de sus antepasados de no morir en España, que no sería el primero, ni me temo que será el último. Pero bueno, vamos a hablar, si queréis empezamos con el tema de Begoña Gómez, que hoy conocemos más información, que claro, ha quedado totalmente diluido el asunto por el novio de Ayuso, que luego si queréis hablamos de eso también. Pero hoy se anunciaba, y además lo anunciaba el gobierno, que lo cual es curioso, adelantándose a la oficina de conflicto de intereses, que bueno, que esto que había denunciado el Partido Popular, que no hay caso. Luca. Bueno, no hay caso porque la oficina esta, o sea, se apoya en un informe, o sea, la oficina pregunta a la Moncloa y le dice, oye, según la ley, pues, en fin, el caso de conflicto de interés entra en juego si tú tienes, digamos, un cargo administrativo, eres alto cargo o incluso si asesoras a la empresa. A mí eso me llama la atención, asesorar a la empresa. O sea, yo entiendo que en el tipo de relación profesional que sabemos que existió entre Global Air Europa y Begoña Gómez, se puede entender que hay por lo menos un ámbito de asesoramiento, de asesoría, porque eso es así, ¿no? Porque si le daban dinero para, evidentemente, proyectos vinculados con la cátedra donde ella trabajaba, pues ahí hay un flujo, digamos, de información, de influencias, organizas eventos, y si esto no es asesorar, pues ya no sé, entiendo que no es un alto cargo, pero sí. Dicho esto, a mí me sorprende porque, claro, el Partido Popular ahora dice, pero es que este organismo, el que tenía que velar sobre el caso de conflicto de intereses, pues es un organismo de parte, es un organismo, digamos, que no está cumpliendo. Bueno, la pregunta es, pero si tú sabías que era así, ¿por qué, digamos, has interpelado ese tipo de autoridad? Entiendo que quizás por una cuestión de orden institucional. Esto lo puedo entender. Pero, por ejemplo, yo, en fin, en el Congreso, en los últimos debates, en el Senado, por ejemplo, la semana pasada, no se sacó a colación el tema de Begoña Gómez. Cuando ya era polémica todo el tema del novio de Ayuso. Y el PSOE, y Sumar, y Podemos y todos los demás atacan con nombre y apellido al novio de Ayuso, le llaman corrupto a él, a ella y todos los demás. Dicen que toda la familia de Ayuso, ¿no? Están lanzando todo esto, unos dibujitos donde prácticamente todos los primos, sus amigos del instituto, ahora son todos unos corruptos. No entiendo muy bien cuál es la estrategia en ese sentido del Partido Popular. Supongo que hay un cerebro detrás. Supones mucho, Luca. El problema es el tamaño del cerebro, digamos. Pero suponemos que hay un cerebro detrás y quizás, esta es opinión personal, lo que se está cociendo ahí es que el juez, de alguna manera, pueda abrir una investigación paralela sobre todo el tema de Koldo y que el Partido Popular pues no quiera adelantar acontecimientos para que luego los otros digan, habéis visto, los jueces son unos fachos con togas y tal. Esa es mi opinión. Hay una cosa que me llama la atención desde que Pedro Sánchez llegó al poder, y es que básicamente los medios, que yo creo que hemos sido muy miopes en este sentido, siempre hemos dicho, a Pedro le interesa el poder, él es un enfermo del poder, él solamente está para figurar, para estar en el besamanos, como digo yo, en primer lugar que el resto, y no es verdad. Y con Begoña Gómez se ha visto desde el primer momento que ella ha ido al business, desde la Fundación Kumbaya, que le montaron el Instituto de Empresas, hasta esa posición en la Complutense, que tuvo hasta este asesoramiento con Globalia. Yo, una de las primeras cosas que me llamó la atención cuando empecé a hacer periodismo es eso, que ya cuando te acostumbras es una cosa que se ve habitualmente, pero quizá para la gente de la calle no es tan habitual, que hay gente que cobra mucho dinero simplemente por hacer una llamada de teléfono porque tiene una agenda completa. Y el caso de la influencia por la posición de Begoña Gómez, yo creo que cada vez se van estrechando los caminos y se van juntando en un punto, y es el de Begoña Gómez pudo utilizar esa influencia dentro del caso de Europa. Entonces, a partir de ahí, esa teoría de que Pedro Sánchez solamente estaba en el poder, por figurar, por ser una especie como para convertirse en una especie de gran patriota, de gran presidente, no es cierta. Y yo creo que en su caso lo veremos cuando deje el poder, que esta gente también está por el business, por supuesto, y no tengo ninguna duda, además.
Alejandro. Y bueno, y por hacer otro apunte, no hay más que fijarnos y analizar la manera en que la carrera profesional de Begoña Gómez ha ido evolucionando en estos últimos años. Es decir, si cogemos el currículum de esta señora antes de que Sánchez llegue a Moncloa y lo comparamos con el actual, no tiene absolutamente nada que ver. Altos cargos, estoy convencido que con una altísima remuneración, y hombre, yo imagino que algo habrá tenido que ver que esté casada con el presidente del gobierno, ¿no? Yo voy un poco a lo que tú decías, Luca. Hay que tener en cuenta que Begoña Gómez, a diferencia de muchos otros implicados en este escándalo de corrupción que empezó salpicando a José Luis Ábalos, pero que ya afecta a prácticamente todo el Consejo de Ministros, no está aforada. Exacto. Y eso es algo que yo no me cabe ninguna duda de que en Moncloa y al propio presidente del gobierno le preocupa muchísimo, porque en el sumario del caso ya hemos visto en varias ocasiones que la tesis, o una de las tesis de los investigadores, de los agentes de la Guardia Civil, es que uno de los inicios, por no decir el inicio del caso Koldo, de la trama Koldo, fue precisamente Air Europa. Todo gira en torno a Air Europa. Por lo tanto, no vayamos a adelantar acontecimientos, vamos a ver cómo evoluciona la causa en la Audiencia Nacional y vamos a esperar a ver si... Ahora no figura el nombre de Begoña Gómez en el sumario, pero vamos a ver si lo hace más adelante o si el juez decide llamarla a declarar. Insisto, yo esto lo veo complicado, pero no es descartable, no es descartable. De hecho, lo que comentaba Luca también, esto de, bueno, el PP, ¿para qué vas ahí sabiendo a decir que no? El caso es que el Partido Popular abre la puerta ahora a pedir a la justicia que investigue los vínculos de Begoña Gómez con Air Europa. Claro, no deja de ser llamativo que dices, claro, las casualidades, salvo que demuestres lo contrario, no dejan de ser casualidades. En este sentido, las casualidades son muchas, de cómo esta mujer empieza a tener relación con los Hidalgo y luego también Víctor de Aldama, reuniones, y ahí te empieza a salirle patrocinios, claro. Justo el rescate de Air Europa por 475 millones de euros, que se dice pronto. Sí. Pero claro, esto... Nosotros, por mucho que digamos, oye, mira todas estas conexiones, esto tiene que ser un juez el que diga, venga usted aquí. Claro, y sobre todo que se investigue, porque sí que es cierto que la Oficina de Conflictos de Intereses no ha podido determinar que en Sánchez haya incurrido en alguna incompatibilidad por el simple hecho de que Begoña Gómez no ha quedado acreditado ni que trabajara para Europa ni que ostentara ningún cargo mercantil dentro del conglomerado de la compañía aérea. Pero se tendrá que investigar si esos pagos a las fundaciones en las que ella colabora en una contrapartida. Claro, han podido ser pagos en especie. Y luego otra cuestión que también me llama poderosamente la atención. Begoña Gómez, a diferencia de lo que están diciendo muchos miembros del gobierno que se están pronunciando en contra de que se investigue la vinculación entre Begoña Gómez y Air Europa, no es una ciudadana anónima normal y corriente como sí que lo es la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Esta señora reside en Moncloa, un lugar que pagamos todos, tiene 6 escoltas, tiene tropecientos mil asistentes y cada vez que viaja al extranjero a reunirse con las mujeres, con los cónyuges de los jefes de Estado, pues es que eso no lo paga de su bolsillo. Es decir, es una señora que vive en gran parte de dinero público. A mí me llama la atención y además en eso apelo incluso a Alejandro, porque como él es un grandísimo periodista de investigación, bueno. Sabrá cosas, o por lo menos la intuye. O sea, a mí me llama la atención en el timing de los descubrimientos, ¿no? O sea, bueno, empezamos el sumario Koldo, no sé, la mujer de Koldo, Ábalos, ¿no? Y luego llegamos a través del enlace que es Aldama a la figura de Begoña Gómez. A partir de ahí, o sea, se sospechaba a nivel periodístico, no sé si tú también tenías algo de información al respecto, de esta relación que se estaba Huacalúa, que es esa empresa pantalla de los Hidalgo, de Air Europa. Y llegamos a conocer el contrato, ¿no? De los 40.000 euros, más los vuelos, más tal y cual. La sospecha que tengo yo, o sea, la pregunta que me hago a nivel periodístico es, pero ¿de dónde viene la información? O sea, la garganta profunda, ¿quién es? Y eso siempre es muy interesante, porque mi sospecha es que, paradójicamente, las gargantas profundas están entre las partes involucradas en todo este escándalo. Entonces, podrían ser, por ejemplo, algunas gargantas profundas que trabajan activamente en el grupo global Air Europa. Por el tipo de información que tenemos. Y el nivel de detalle. El nivel de detalle. Nada más y nada menos con contrato. O sea, eso son pocas las personas. Cuando yo firmo un contrato lo tengo yo y la otra, y digamos, el otro contratante. O sea, somos estos, ¿no? Entonces, a mí la sensación que me da es que en Air Europa
podrían darse casos de alguien que, si se abre efectivamente esta otra pieza por parte del juez, que empiecen a cantar para salvarse, o sea, como para decir, oye, yo de eso no quiero saber nada. Y también se genera una estrategia de presión sobre el presidente del gobierno. Es un aviso a navegantes, ¿no? Es decir, cuidado que si hace falta para salvarnos, vamos a cantar. Y por lo tanto, en toda esta trama tenemos unos cuantos cantarines, o sea, vamos a acabar en un coro, ¿no? Porque vamos a ver si Aldama cuenta algo, teníamos al otro el Cueto que estaba, no sé si en Zaragoza más, bueno, todo el entramado de Koldo, el hermano, no sé qué, algunos altos cargos del gobierno que también están salpicados, sobre todo del Ministerio de Fomento, y posiblemente incluso Hidalgo en Friends, o sea, la gente de Air Europa. Yo eso lo digo porque, en mi opinión, evidentemente, repito, son, digamos, no te diré ni siquiera que sospechas, son ideas, así que lanzo, pero que podrían resultar muy, muy interesantes a nivel de entender el tamaño del escándalo. Pero Luca, has dicho un nombre, Luca, Cueto. Yo el otro día me enteré que cuando saltó la operación, cuando detuvieron al resto, él no estaba en España. Es decir, él vino a declarar unos días después a Madrid, con la posibilidad, vamos, no lo sé, yo no soy un criminal, pero si lo fuera destruiría documentos en ese momento, en ese caso, por ejemplo. En cualquier caso, hay una cosa que quiero subrayar y que es lo que yo creo que la izquierda está jugando como la cuerda floja estos días, cuando está señalando al novio de Ayuso. Cuando tú no eres cónyuge de alguien no tienes por qué saber toda la información de sus cuentas ni la información de sus actividades económicas, pero cuando sí lo eres, evidentemente sí, o por lo menos deberías saberlo. Yo lo digo porque del caso de Begoña Gómez se puede derivar una responsabilidad hacia el presidente del gobierno que sí que, al estar casado con ella, sí que evidentemente podría llegar a tener que dar cuentas con respecto a las actividades de esta señora, o por lo menos le podían llegar a preguntar, ¿usted como cónyuge de Begoña Gómez sabía lo que estaba haciendo? Yo lo digo sobre todo porque sí creo que la izquierda está en la cuerda floja argumental, intentando centrar el debate en la pareja de Díaz Ayuso, porque ella no tenía precisamente por qué saberlo, aunque lo supiera. Ella no tiene ningún papel firmado para con él. Y luego también porque el gobierno está tratando de comparar ambos casos, el caso en el que el propio gobierno está involucrado con el no caso o el falso caso de la pareja de Díaz Ayuso, como... A mí me da la sensación que lo está comparando como si fuera un empate. O sea, es decir... Pero yo te pregunto, os pregunto a todos, ¿y acaso no le está funcionando? O sea, yo te digo, la semana en la que se aprobó la amnistía, que fue la semana pasada, el jueves, nadie, pero absolutamente nadie, estuvo hablando de la cuestión de la amnistía, decir, oye, que esto es muy gordo lo que se acaba de aprobar, que estos tíos que están diciendo que no ha hecho bien el impuesto de sociedades, que dimita Ayuso, no sé, hay que justiciarla en la Plaza del Pueblo, cuando acabas de incluir en la amnistía a malversadores. Y ya indultaste previamente a tipos que habían utilizado el dinero público para cometer un delito que es el peor de todos, que es intentar destruir la nación española. Totalmente. Pero eso es. Ellos funciona. Ellos son los amos a la hora de manejar el discurso mediático. Han dado en dos partes los mensajes que se mandó con una periodista del diario, Miguel Ángel Rodríguez, en dos partes. Hoy han dado la segunda parte. Y dice, venga, hombre, es que inunda. También Miguel Ángel Rodríguez, qué torpe, macho. No, hay que ser torpe. Una relación de 30 años, han dicho. La periodista Miguel Ángel. Claro, sí, pero lees la conversación y dices, macho, o sea, hay que ser, además, sabiendo lo que tienes enfrente, por mucho que tengas confianza. En cortinas de humo. Era un chat a últimas horas de la noche, ¿no? Yo creo sobre las 11, cuando ya... Sí, 11 y pico, sí. Después de la cena, digamos. Después de la cena y la sobremesa. Pero mira, ya que habláis del tema de Ayuso, tenemos noticia, Javi. Sí, noticia que ya están recogiendo muchos medios de comunicación, entre ellos Voz Populi, que titula así: la Abogacía de Madrid denunciará, ahora sí, ante los tribunales, la filtración de datos de la Fiscalía sobre el novio de Ayuso. Añadimos también el subtitular: la Junta de Gobierno de ICAM ha acordado por unanimidad interponer denuncia, aquí lo importante, por vía administrativa y penal por la revelación del Ministerio Público sobre el caso de González Amador. De hecho, también ha hablado ya el decano del Colegio de Abogados de Madrid, que explicaba así esta decisión. Vamos a escucharle. Y siempre, y quiero recalcarlo ab initio, partiendo de la base de la excelencia y la profesionalidad de todo el cuerpo de fiscales, que son los centinelas de nuestro Estado de Derecho, lo cierto es que el pasado jueves, a las 10:22 de la mañana, la Fiscalía Provincial de Madrid remitió de modo inédito a todos los medios de comunicación una nota de prensa en la que se recogían datos concretos de unas diligencias de investigación, detallando fechas y el contenido de conversaciones y reuniones, produciendo con ello una ruptura sin antecedentes en lo que es la confidencialidad y el secreto profesional.
principios básicos. Las declaraciones de Eugenio Ribón, decano, como decía, del Colegio de Abogados de Madrid. A ver, ¿esto creéis que tirará para adelante? Hombre, a mí no me cabe ninguna duda de que sí, y además es que es lo que hacía falta. Estábamos mencionando antes, el gobierno lo que quiere con este caso es empatar. Es decir, nosotros estamos involucrados en un gran caso de corrupción, pero es que el PP también, cuando no es exactamente así. Y a mí lo que me da es que si le sale bien al Colegio de Abogados de Madrid esta acción judicial, finalmente se investiga, el no caso Ayuso se puede convertir en caso Montero, porque aquí quien verdaderamente puede tener algún tipo de culpabilidad, al menos, es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ya la escuchamos adelantar informaciones periodísticas que no se habían publicado y que, por lo tanto, pues solo hay dos opciones, ¿no? O bien que tiene una bola de cristal y que es adivina, por lo tanto, pues oye, podría montar un negocio muy, muy lucrativo, o luego que ella era plenamente consciente de que esta información confidencial se iba a filtrar, ¿no? Y en fin, si al final salen adelante todas estas acciones judiciales, tendrá que dar parte ante un tribunal de justicia, y yo creo que será una situación bastante incómoda por su parte. Pero a mí, una de las cosas que más me llama la atención de este asunto es cómo se pone toda la maquinaria del Estado para tratar de destruir a un rival político, usando todo lo que haga falta. Si hace falta usar a un familiar, como es el caso, pues se hace sin ningún tipo de piedad. Y luego, por otro lado, cómo se lesiona y cómo se destruye, insisto, con un objetivo político, importantes instituciones del Estado. Aquí se está jugando, por un lado, con la Fiscalía, por otro lado también con la Agencia Tributaria, que ambas instituciones están llenas de profesionales al servicio del Estado, que como en todas las organizaciones, pues habrá gente honrada, menos honrada, gente que filtra, gente que no filtra, pero a mí lo que me importa como periodista es cómo un gobierno somete, por su propio interés, a instituciones importantes del Estado, deslegitimando su propia credibilidad. Desde luego. Rubén. A mí lo que me llama la atención es que el empresario hostelero, dueño de la taberna Garibaldi, que estuvo buscando la cloaca en el Ministerio del Interior de Fernández Díaz cuando hacía años que había dejado el gobierno, no se había dado cuenta de que la tenía en su propio gabinete. Oye, ¿y cómo es posible que no ponga un bocadillo Fernández Díaz? O sea, ¿no? O sea, que yo digo yo, o sea, con toda la trifulca, ¿no? El cóctel o un chupito. Sí, es verdad. Yo el otro día estuve ahí pensando en nombres de cócteles y de platos que yo creo que se le han pasado, pero bueno. No vamos a hacer ¿alguna sugerencia? No vamos a hacérselo nosotros. Sí, no, bueno, el día que la quiera renovar, a lo mejor me presto voluntario, porque me hace mucha gracia la idea. En cualquier caso, este caso, había un periodista de La Sexta el otro día que se preguntaba si lo que estás mirando realmente en este caso es cuándo se ha filtrado, en lugar del contenido de lo que se ha filtrado, es que realmente eres un periodista de parte. Entonces, yo no creo que en este caso, cuando se ha filtrado este caso, sea una casualidad, desde luego, como tampoco creo que sea casualidad la torpeza de la ministra de Hacienda a la hora de referirse a este caso, es decir, en diferido, bueno, no sé cómo lo podemos llamar, unas horas antes de que trascendiera. Lo que es evidente, yo estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro, que lo que ha buscado el gobierno al final es empatar. Es decir, nosotros tenemos este pufo, que además era en un momento en el que se estaban muriendo simplemente mil españoles al día, y hubo gente aquí que quiso trincar, presuntamente. Se está intentando empatar esto con algo realmente que, vuelvo a repetir, aunque Ayuso lo conociera, no hay esa prueba, no hay esa certeza de ello, y no lo tenía por qué conocer, porque no era cónyuge de este señor. A ver, vamos a ver, es que el problema es que por mucho que intenten empatar, como decís vosotros, o sea, va a ser complicado empatar. O sea, para empatar tiene que hacer una remontada en el partido de vuelta, porque a la ida has perdido 5-0, o sea, tal cual. O sea, es que el tamaño del escándalo del todo Coldo Gate y tal es tan grande, pero también si miras la cantidad de dinero, o sea, si tú sumas Púnica, Lezo, los trajes de Camps y no sé, hasta Julio César, no te da la suma de todo el tema de Globalia y los rescates, que es Plus Ultra, que son otras empresas, y todo lo que todavía tenemos que conocer. Entonces, el empate va a ser difícil, y de ahí yo creo también la rabia, ¿no?, con la que están descargando toda la artillería que tienen. Y es verdad que el problema es que yo en eso no estoy de acuerdo, Rubén. O sea, yo creo que sí que el tema de María Jesús Montero es torpeza. O sea, yo no creo que aquello es un error de la ministra, que efectivamente adelanta acontecimientos. Es evidente que revela que, en fin, algo tiene que haber pasado a algunos medios de comunicación que salen con la misma información, prácticamente con la diferencia de 1 minuto. O sea, es un récord histórico. Y dicho eso, más allá
de cómo puede acabar la figura de Montero, efectivamente, si el Colegio de Abogados o incluso los afectados, el afectado técnicamente denuncia y tal, que ahí veremos. A mí la cosa que me preocupa es la escalada, digamos. Hombre, yo no sé si el término es hacia el Estado bolivariano, pero por ahí más o menos va la reflexión. O sea, después de la amnistía, o sea, cuando la amnistía sirve para exculpar a personas que o no han ido a juicio, como el caso de Puigdemont, o otros que están pendientes de un juicio sobre un tema además gravísimo. Y ya el asunto de la amnistía es grave, pero ahora estamos, digamos, a un pasito más. O sea, ahora estamos con el Estado que no es que exculpa o perdona por el interés político del presidente del gobierno, sino que por el interés político del presidente del gobierno ya actúa para perjudicar, digamos, a determinadas personas. O sea, ya te entra un poco el miedo de decir, a ver, si yo, digo, como periodista o como normal ciudadano, quiero, por ejemplo, denunciar algo de corrupción del gobierno, ¿qué me va a pasar? O sea, me van a investigar en Hacienda, se van a saltar todo lo que son, digamos, los secretos administrativos para buscarme todos los fantasmas que yo puedo tener respecto a, no sé, a que no haya pagado una multa en Valladolid hace 2 años. O sea, es que cuidado porque eso es un tema, o sea, mirando el cómputo global de la situación, es que tenemos ya entonces un Estado al servicio del presidente que actúa de una manera... Sí que es cierto que no es la primera vez que ocurren este tipo de cosas. Yo recuerdo al poco tiempo de que Rajoy llegara a Moncloa, es público y notoria la competencia que había con Esperanza Aguirre, y no fue casual el momento en el que Hacienda de repente pues filtra también una serie de cuestiones que Esperanza Aguirre tuvo con la agencia tributaria, ¿no? Pero sí que es cierto, como tú dices, el nivel de agresividad... Pero aquello es un caso de... está mal, pero es dos enemigos del mismo partido, dos políticos, tal igual. Yo creo que sí, por eso digo. Entramos en una situación orwelliana. Distinta, o sea, por la que todos los familiares de los políticos que pueden resultar incómodos para el presidente del gobierno, para en ver este que caso, sus nombres aparecen en una campaña y luego demuestra tú, porque mira, has dicho trajes de Camps. ¿Cuánta gente a día de hoy sigue pensando que Camps es culpable? Totalmente. Claro, sí. Si preguntásemos, oye, ¿Camps qué hizo? Ah, sí, este es el de los trajes. Sí. Que fue la pregunta es, ¿alguien piensa que es inocente? Claro, es que, pero eso ahí lo ves, ¿no? La maquinaria del fango, claro, eso te preocupa, que dices, oye, estos tíos se quieren ir a por ti. Sí. Rubén, perdón. Es muy curioso porque a mí todo esto me recordaba, al final, lo que ocurre con esa forma bolivariana de hacer políticas, que la democracia se diluye, las instituciones se van resquebrajando poco a poco. Y yo recordaba, una de las cosas que más me llamó la atención cuando estaba cubriendo las elecciones de Uruguay es que unas semanas antes, pero muy poco antes, durante la campaña electoral, el sindicato único, como gobernaba la izquierda, solamente había un sindicato que se pronunciaba y evidentemente no era contra la izquierda. Había convocado una huelga general informativa. Pararon el país mediodía para informar a la gente de a quién tenía que votar. Eso lo hacía también Fidel, realmente, que cesaba a los gobiernos, ponía a los estudiantes y volvía cuando él se cansaba o tenía grande resistencia en sus gobiernos para poner otra vez unos ministros, un consejo a un poliburó que fuera de su interés, y utilizaba a los estudiantes para eso. Al final, es decir, que quizá no todavía la barrera de utilizar a la agencia tributaria, que a mí me parece muy grave, no haya llegado en cualquier caso a ese nivel, pero es cierto que lo que se observa poco a poco es que una vez que se utiliza el Estado para proteger los intereses del Ejecutivo, se va viendo cómo poco a poco todo es posible. El caso de la amnistía es muy claro. Es decir, se ha negociado una amnistía en Bruselas con una persona que estaba prófuga de la justicia. No es una degradación del Estado, no se observa ahí. Yo, desde luego, lo veo bastante claro. Sí, bueno, y después de aprobarla, se han ido ahí a ver si comentaban también el tema del referéndum y todo este asunto. En fin, antes de pasar con las elecciones en Cataluña, que sí que quiero preguntaros, aprovechando que sois 3 periodistas de reconocido prestigio, no como los Carmen Calvos del periodismo que hay por ahí, que abundan y muchos, os quería preguntar, viene Semana Santa, quizá vemos cómo era la información al respecto de este tema del caso Koldo baja, teniendo en cuenta que si tú ahora sacas un escándalo, sois periodistas, trabajáis en una redacción, dentro de unos días la gente va a estar de vacaciones, entonces hay como ahora un impasse y luego volveremos a conocer más informaciones. A ver, yo creo que sí, pero por varias razones. En primer lugar, porque nosotros, hablo a título personal, pero yo creo que vosotros compartís lo mismo. Obviamente, las informaciones relevantes, al no ser que te quemen en las manos, intentas no darlas los días festivos, pero por una cuestión de lógica y de sentido común, porque sabes que al no haber actividad política no va a tener la misma repercusión, aunque quizás sí que se lee en exceso precisamente por ser festivo, ¿no?
Y luego yo creo que el gobierno piensa que esto va a ser como un escándalo más. Yo recuerdo el del Tito Berni, que estuvimos hablando un mes, mes y medio, 2 meses como mucho del Tito Berni. ¿Quién se acuerda a día de hoy del Tito Berni? ¿Quién sabe si el Tito Berni sigue imputado, si no, si aquello se archivó? ¿Qué fue de todo aquello? Hombre, nosotros que estamos encima de esas informaciones sí que lo sabemos, pero el común de la población no. Y yo creo que el gobierno confía en eso, en que al final, dentro de un mes o dentro de 2, todo esto de lo de Koldo ya le suene a la gente a chino, pero yo creo que les va a salir el tiro por la culata, porque la sensación que me da es que conforme la Guardia Civil vaya investigando más, en la Audiencia Nacional se vaya avanzando, vamos a ir conociendo más detalles, a cada cual más escandaloso, que lo que van a hacer es engordar todo esto mucho más. Rubén, y luego tú, Luca. Yo, estando de acuerdo, no descartaría la agostidad. La agostidad se ha utilizado muchas veces en este país. De hecho, el Partido Comunista se legalizó en Semana Santa. A lo mejor hay alguien que tiene alguna bomba que desactivar que lo hace estos días. En cualquier caso, sí es verdad que el interés periodístico, el ritmo periodístico baja por una cuestión muy evidente. Sí, claro, la gente está a otras cosas. Sí, el ser humano es como pero no, conociendo a esta gente, a saber si puede llegar a desactivar alguna bomba el Jueves Santo. No lo sé. Aprovechando, ¿no? Bueno, también los periodistas estamos de vacaciones, ¿no? Se supone. O sea, que hay un doble interés en ese caso, de los lectores, de los políticos, el triple y de los periodistas. Yo creo que todavía falta, o sea, el sumario hemos visto como el sumario ha ido cayendo, no diría gota a gota, pero dossier a dossier, ¿no? O sea, no ha sido todo el sumario, sino que los periodistas hemos tenido acceso al sumario, han pasado unos días, de repente otra vez parte del sumario. Entonces, habría que ver, punto número 1, si este sumario es todo el sumario, o sea, si todavía faltan parte del sumario, y por lo tanto en la estrategia también mediática podría estar el hecho de que se empiecen a filtrar elementos importantes del sumario después de Semana Santa, que sería lo lógico, porque ya estamos casi en pre-Semana Santa, por lo tanto. Y luego creo que todavía nos falta por conocer, o sea, hemos hablado mucho de Armengol, pero nos falta por conocer cositas del señor Canario, o sea, de Torres, del ministro. Sí, también. Sí. Y creo que lo lógico es pensar que algo empiece a llover también de Canarias. Esto lo dice mucho Villanueva, Fernando Díaz Villanueva dice que la justicia es como estas máquinas que asfaltan las carreteras y tal, que son lentísimas, pero como eso te pille, o sea, de ahí no sales. Sí. Y esto es un poco así, ¿no? La justicia de Armengol. ¿Quién se acuerda ahora ya de Francina? Dices, ¿Francina qué? Pero claro, luego a lo mejor dentro de un mes Francina, y medio o lo que toque... Cuidado porque la Fiscalía Europea, yo sé que muchos periodistas están ahora esperando el dictamen de la Fiscalía Europea sobre el tema de los fondos europeos, o sea, ¿no? De todo como el dinero de las mascarillas, ella intenta maquillarlo con el tema de los fondos europeos. Entonces, o sea, yo creo que va a ser una Semana Santa bastante agria, por lo menos para Armengol y unos cuantos más. Y creo que otros tengan miedo a lo que le pueda caer. Yo creo que el sumario no conocemos todavía todo el sumario. Esa es mi opinión. Bueno, antes de concluir, os quiero preguntar, elecciones en Cataluña, que podemos decir que ya ha empezado la campaña, porque hemos tenido ahí a Sánchez con Zapatero, Salvador Illa, todos... que ¿os acordáis de 2015 que tenía la bandera esta española gigante? Claro, sí. Pues no, ahora ha estado con los segadores. Ha empezado con el segador, claro. Oye... Este hombre es así, ha cambiado de opinión también al respecto. Sobre eso, ¿cuáles son, desde tu punto de vista, hoy conocíamos encuestas que el PSC parece que va a arrasar? ¿Cómo veis la situación en esas elecciones catalanas? Luego también el PP, que está, es que no sabemos qué candidato presentar, y es que se puede ser más torpe que a un mes y medio estés con este rollo. ¿Cuál es vuestra opinión? Empezamos con Alejandro, Rubén y luego tú, Luca. Pues hombre, mi percepción es que las encuestas se van a cumplir, al menos en que Salvador Illa va a ser el candidato más votado, ¿no? Ahora bien, está por ver que consiga formar gobierno, y si consigue formar gobierno, ¿con quién? Porque obviamente solo lo va a poder hacer con un gran apoyo, que es o bien el de Esquerra Republicana, o bien el de Junts, o bien el de los dos partidos, aunque yo lo veo complicado por las pugnas internas que tienen en estos momentos, ¿no? Yo creo que en la ecuación de la trama Koldo hemos hablado de Armengol, hemos hablado del ministro canario, pero es que vayamos a ver si esto no le acaba salpicando a Illa, porque hay que tener en cuenta que él, como ministro de Sanidad, fue el responsable de la adjudicación de contratos importantísimos. Me viene uno a la cabeza que estuvimos desglosando hace una semana en el debate, que era un megacontrato de 2.500 millones de euros que se adjudicaba a varias empresas y que, ojo, que no le vaya a traer problemas, porque la mayoría de contratos que la adjudicó
fueron otorgados a empresas de reciente constitución, otras muchas de ellas que se dedicaban a cuestiones que nada tenían que ver con la comercialización de material sanitario, y otras muchas, pues en fin, empresas controladas por personas que a día de hoy se han transformado en fantasmas, pero que sus bolsillos se han llenado porque no han hecho otra cosa que dedicarse a comprar propiedades inmobiliarias millonarias, ¿no? Por lo tanto, vayamos a no confiarnos y a ver de qué manera esto le puede afectar a ella de cara a las elecciones en Cataluña. Rubén. Yo ayer publiqué, por darle un enfoque un poco diferente y ampliar hacia el campo de los medios, que siempre me parece fundamental en estos casos. Ayer publiqué en El Independiente un reportaje, básicamente haciendo una recopilación de datos que son públicos con respecto a lo que ha influido la publicidad institucional a la hora de moldear el sistema mediático catalán y sobre todo a la hora de dirigir el mensaje hacia los intereses de la Generalitat. Hay un caso muy evidente, es el del Grupo Godó, que solamente el año pasado se llevó 5 millones de euros en publicidad institucional y 1 kilo en otra partida que hay de fondos que lo que han hecho es alterar el normal funcionamiento del sistema mediático, que es la edición de catalán. Si tú editas una publicación en catalán, tienes un dinero extra cada año, cosa que sirve a los grandes grupos, pero también a los pequeños para capilarizar en el territorio. Hay un caso que pasó en 2011, cuando se aprobaron estas partidas de ayudas, Godó empezó a imprimir La Vanguardia en catalán y como no tenía una rotativa adaptada para ello, la Generalitat le pagó 5,5 millones de euros a Godó para que ampliara la rotativa. Ya está, dinero de todos los catalanes, adelante con ello. Entonces, a partir de ahí es muy llamativo, porque ellos han utilizado la vía de las campañas de publicidad institucional. El otro día veía una de un tren, nos dirigimos hacia dónde, hacia la independencia, que la pagaba la Generalitat. Es decir, no ha tenido mucho eco, me ha llamado la atención, pero me parece un escándalo. Un tren de cercanías hacia la independencia, con más servicios públicos y dialogando de tú a tú con los ciudadanos. También han utilizado también, evidentemente, las ayudas en catalán y luego el Instituto Catalán de Finanzas, que es como la gran entidad financiera pública de Cataluña, que hace unos años al grupo donde trabajó Carles Puigdemont, que se llama Hermes, entonces a la publicación Avui, le dio unos cuantos millones de euros para salvarse de la quiebra y todavía sigue pagando ese crédito blando que se lo dio pues porque son aliados. De hecho, la mujer de Puigdemont sigue trabajando ahí en una de estas publicaciones. Sí. Eso, aunque no sea directamente y aunque no figure en el centro del debate en estos momentos en los que se están analizando determinadas variables de las elecciones, influye. Y ya si pones en ese cóctel TV3, ves que realmente poco tienen que hacer los partidos constitucionalistas que estén más allá del PSC, si es que todavía es constitucionalista, que no lo sé. Yo lo excluyo de la ecuación absolutamente al PSC. De hecho, creo que, vamos, la prueba la tienes con estas encuestas que ves que se desinfla Esquerra Republicana y aumenta el PSC. Es decir, o sea, el momento en el que un tipo que te vota Esquerra Republicana se plantea cambiar al PSC es como lo que hemos visto en Galicia con el Partido Socialista y el BNG. Y dices, oye, ¿aquí qué pasa? Bueno, a ver, es que el problema sobre La Vanguardia, o sea, es que toda la galaxia de medios catalanes, quitando 2 o 3 digitales, están totalmente subvencionados. O sea, ahí hay un control del sistema público absoluto sobre la información en Cataluña, que eso es cuidado. Pero también influye mucho la Moncloa. O sea, por mucho que la Generalitat, sobre todo en el caso de La Vanguardia del Grupo Godó, tenga evidentemente su influencia, pero tiene muchísima influencia la Moncloa, muchísima. Sí, y eso te lo digo porque es así. Mucho dinero, ¿verdad? Sí. Y hablan, y piden, y preguntan, y exigen y tal. Entonces, esto significa que La Vanguardia, yo creo que a nivel mediático hará un poco de equidistancia, ¿no? O sea, un poco de ping-pong. Ayudará un poco los de Esquerra, ayudará un poco también a Illa, ¿no? A ver, yo creo que efectivamente es clave saber, en el caso de Illa, si le salpica algo de corrupción antes de las elecciones, pero luego, hombre, la gran clave de los comicios en Cataluña es el papel de Puigdemont, ¿no? O sea, que si Puigdemont vuelve o no vuelve, qué tipo de campaña electoral puede hacer, cuáles son sus expectativas, sus aspiraciones. Yo creo que si Puigdemont juega, si de verdad juega, aunque en la campaña tiene que hacer una campaña, digamos, casi simbólica, ¿no? O sea, desde el exterior, con la pantalla, ¿no? Harán un pantallón ahí, pero, o sea, será el candidato pantalla, ¿no? Porque no puede pisar suelo español. Pero, bueno, hombre, tiene su tirón.
Pero claro, se la juega también Puigdemont, o sea, esto... Sí, claro, pero Puigdemont cuidado como porque la sociedad... quede tercero, por ejemplo... Claro, es que también se la juega mucho. Por eso yo creo que la iniciativa de Esquerra tiene un punto de valentía calculada y también, si quieres... Es una pinza con el PSOE. Es una pinza con el PSOE, que es la tesis de Junts, y yo francamente creo que también con los podemitas, o sea, con Colau, con los comunes, o sea, aquí la idea de que los comunes realmente estaban defendiendo el Hard Rock Café como si fuera, ¿sabes?, el último fortín, mira, o sea, yo eso no me lo creo. Lo que pasa es que ellos han sido, yo creo, no han calculado muy bien el tipo de maniobra y ahora ven que los de Esquerra le están traicionando y les están, digamos, endosando la culpa del adelanto electoral. Entonces están enfadados porque dicen, no, a ver, macho, pero o sea, si estamos todos de acuerdo, ahora, ¿sabes? Es como, digamos, están todos en un bar y tú eres el último que sale y el tipo del bar dice, oye, por cierto, que nadie aquí ha pagado. O sea, y le toca al último. Y dice, pero hombre... Ahora que lo dices, lo de la pantalla, me acuerdo que yo creo que fue en las anteriores elecciones europeas que hicieron los de Junts un acto en el Petit Palace y evidentemente estaba la pantalla de Puigdemont, que era como ahora el líder en el... Me estaba acordando que parecía un fantasma, ¿verdad? Estaba, en 3 dimensiones. Estaba Beatriz Talegón y dije, ¿pero qué hace esta señora? Estaba como de representante de Junts aquí, Beatriz Talegón. Sí, pero mira, la estrategia de Puigdemont, yo creo que es ciertamente peligrosa, aunque a nosotros nos va a venir muy bien mediáticamente porque nos deparará multitud de sorpresas, que Puigdemont está dispuesto a hacer lo que no otro candidato, que es que está dispuesto a reventar la campaña, porque ya dijo públicamente el otro día, conocimos a través de su entorno, que no tenía ningún problema de presentarse su abogado lo dijo, y de que le detuvieran, por lo tanto, y eso sería... Que estaba pues, sondeando, pero yo creo que eres demasiado cobarde para eso. Ya. Y luego también te tienes que fiar de Sánchez, que una cosa es que la amnistía se haya aprobado y otra cosa es que se aplique. Es verdad, que aquí hay muchas que cada vez lees a más catedráticos diciendo, oye, esto lo habéis hecho fatal, aquí, o sea, cuidado. Ya. No creo que se atreva, no creo que se atreva. Pero bueno, lo contaremos. Mil gracias, Luca. Muchas gracias, placer. Mil gracias, Alejandro. Es un placer, Jano. Sí, por supuesto. ¿Volverás? Por supuesto que sí, si me puedes invitar, claro. Sí, claro. Rubén, tú seguro el lunes que viene estás con nosotros. No, el lunes que viene no, que no hacemos programa. Pues nada, pues cuando me digas. Pues después de... Es que claro, la Semana Santa es rarísima, porque en Valencia son otras fechas, por ejemplo. No sé, aquí en Madrid, jueves, viernes, festivos. Sí, pero claro, la semana que viene es como nuestra Semana Santa, pero luego la siguiente es la Semana Santa, por ejemplo, de... Sí, de verdad, ¿no lo sabíais esto? ¿En Castilla y León cómo es? Jueves, viernes y igual que aquí. No se mueve un papel, además. Directamente. Pues sí, en Valencia son, o sea, las fiestas, por ejemplo, mañana que es 19, en Valencia, obviamente, es fiesta y aquí no. Que es la crema. Un saludo a mis paisanos. Bueno, o sea, que el lunes que viene no, ya te avisaré, ya hablamos por WhatsApp. Hablamos todos por WhatsApp. Javi, te veo a tú mañana seguro. Mañana seguro, claro. Héctor, tú mañana seguro también. Y ustedes, si lo tienen a bien, aquí estaremos mañana a las 9 de la noche en Big One Media en Libertad. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós.